Siempre he creído en Dios, soy una persona religiosa, iba a la iglesia y daba gracias al cielo de la vida que tenía. De la vida de la que se supone que tenía que estar agradecido. Don José el cura, siempre ha dicho que a las personas buenas Dios las recompensa, a lo cual debo decir, que o bien don José el cura se equivoca o yo en realidad no era bueno. Esto es lo que pensaba antes de la crisis de fe que os relataré más adelante. Yo era lo que todo el mundo entiende por un buen tipo, no me metía en problemas, era honrado. Ayudaba a todo el que me lo pedía y procuraba no enojarme con aquellos a los que tendía la mano y en su lugar me agarraban del brazo. Mi vida era sencilla, y se resumía literalmente en hacer mi trabajo lo mejor que podía, si es que vender flores es algo que requiriese mucha habilidad. También pagaba mis impuestos como un idiota más y en general hacía todas aquellas cosas que hacen las personas normales. Sin embargo, llegó un momento, un punto crucial, en el que no estaba satisfecho con mi vida. Esta no me recompensaba por mis buenos actos, me sabía a poco. Y se me antojaba a esos helados gigantes que ves en los carteles de los kioscos y que cuando los compras resulta que son más pequeños y solo caben en una muela. No entendía qué pasaba, no entendía por qué, haciendo todo lo que se supone que uno debe hacer, la vida no me sonreía más y en cambio, me daba dentelladas y mordiscos. Trabajaba duro, pero no ganaba más dinero, ayudaba a la gente, pero nadie me ayudaba a mí, pagaba a Hacienda y los muy buitres me multaban por un día de retraso en mis pagos. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?, me preguntaba, y ciertamente, no encontraba la respuesta, lo que me producía una frustración del copón, porque yo quería tener una vida plena y ser realmente feliz. Un día, me paré a pensar, sí, pensar, ese ejercicio intelectual que a la mayoría de la gente produce alergia, flatulencias y ataques de hipo. Pensaba, y espachurraba mi mente como si fuera una esponja en busca de respuestas, respuestas que nadie podía darme ni yo era capaz de encontrar. Sin embargo, llegó un momento en el que creí dar con la solución. Estudié, pero no libros, pues les aseguro que la mayoría no son más que un genocidio arborícola en forma de una sopa de letras ordenada. Así fue. Un día, aburrido y molesto por todas estas impertinentes preguntas que una y otra vez rebotaban en mi mente como una pelota en un partido de tenis, decidí hacer algo. Ese día fue un domingo por la tarde. Fui al parque más concurrente de la ciudad y me senté en un banco de esos que no estaban manchados por excrementos de pájaros, el Señor los bendiga y les envíe pañales a los muy cabrones. Observé. Niños, adultos, ancianos y millones de perros pululaban de un lugar a otro dotando al parque de una más que incipiente energía cinética, ciertamente, todo el mundo parecía muy feliz. Caramba. Me dije, a mí me gustaría ser así de feliz. Entiéndanme, tampoco es que fuera un amargado reprimido que se fustiga por las noches con un látigo, ni mucho menos, que va, pero desde luego. Tenía una envidia sana hacia aquellas personas aparentemente tan felices y libres de preocupaciones. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo hacen?, me preguntaba. Decidí averiguarlo de la manera más científica posible, por lo tanto saqué mi libreta y anoté todos aquellos síntomas que podían producir aquella felicidad. Después de toda una tarde de mucho observar hice un recuento de datos y llegué a la conclusión que básicamente al menos en los adultos como yo, todo se resumía a que la gente feliz era la que tenía un coche más caro, la que iba mejor vestida, la que llevaba un mejor reloj, la que tenía el último teléfono móvil o el que venía del restaurante La Croqueta Feliz, célebre por sus deliciosas croquetas de jamón. En cambio, yo no veía esa felicidad en la iglesia cuando iba a rezar, donde todo eran bostezos, estrechamiento de manos casi como si tuvieras lepra, algún que otro erudito intentando descifrar lo que el cura quería decir cuando leía la Biblia o gente que miraba la hora para ver cuándo terminaba aquel suplicio. Tampoco veía la felicidad en la gente que trabajaba. Joder, es que eso es muy raro. Me decía mi amigo Ramón lleno de estupor, por no decir directamente que eso no existía.
Tampoco veía feliz a la gente con niños, especialmente si estos habían salido medio tontos, cuyos padres a través de una kilométrica tangente argumentaban si es que mi hijo en realidad es muy listo, pero es que es muy vago, y otras lindezas en un ejercicio de autoconvencimiento ante la implacable evidencia. Así pues no veía a la gente feliz con aquellas cosas con las que deberían serlo. Siempre hay excepciones, claro está, pero así eran las cosas, en la mayoría de veces. Para encontrar la raíz del porqué de la felicidad, había que profundizar en los conceptos. Si la gente era feliz con los bienes materiales que necesitabas para obtenerlos. ¿Necesitas dinero y cómo se consigue el dinero? Trabajando. ¿Trabajando? No, por Dios, no me hagan reír, pero seguro que más de uno lo ha pensado. Sí, en realidad trabajando se gana dinero, pero no la cantidad que necesitas para alcanzar esa felicidad suprema. No obstante, existe una curva proporcional de dinero-felicidad, tan certera como que todos moriremos algún día. Pues sí, la gente más feliz era la que más dinero tenía, aquella gente sin espiritualidad alguna, y ni falta que le hacía. Aquella gente no la veías ningún domingo a las 9 rezando al Señor en la humilde iglesia del barrio, pero sí te la encontrabas de fiesta y hasta los ojos de farlopa un sábado noche. Aparentemente esta gente había sido bendecida con el don de la felicidad. Don José el cura, en cambio, solía argumentar respecto a este tipo de personas que habían vendido su alma al diablo, a cambio de una vida llena de bienes materiales, éxito, dinero, fama. Han vendido su alma al diablo, solía decir el señor cura, a lo cual para mis adentros pensaba yo, sin ser consciente de la terrible blasfemia que se estaba apoderando de mí, que qué bien les iba a esos tipos a cambio de vender el alma a cambio de felicidad. ¿Y qué ofrecía Dios? Nada, exigía tu alma a cambio de nada, el otro por lo menos daba algo. Y entonces me enfadé mucho y decidí largarme de la iglesia sin darle tiempo a mis ojos a contemplar cómo el cura se ponía fino a vino tinto en la consagración de la hostia. Para propios y extraños no volví a ir a la iglesia, la cual se me antojó ya una pérdida de tiempo, y sin embargo, contemplaba la posibilidad de darle una oportunidad al tipo de los cuernos y el rabo. Al tipo que hacía feliz a la gente. Me di cuenta también que mucha de la gente más feliz, por no decir toda, no entraba dentro del canon de lo que podríamos llamar buenas personas, sino todo lo contrario. Se acercaban peligrosamente al lado oscuro, si bien estaban ya más que arropados por él. Cuanto más cabrón era uno, más feliz. En aquellos instantes, cobraba mucho más sentido para mí aquel chiste malo y viejo que rezaba así: Pepito, ¿qué quieres ser en la vida? Hijo de puta. ¿Hijo de puta? ¿Pero cómo te atreves a decir eso? ¿Por qué lo dices? Porque cuando voy por la calle digo: anda, mira ese hijo de puta qué coche tiene, mira ese otro hijo de puta qué novia más guapa. En fin, ya me entienden. Para ser feliz necesitaba vender mi alma al maligno, y para vender mi alma, hacer el mal. Por lo tanto, consideré, yo, que nunca había roto un plato en mi vida, ni siquiera los de la cocina, en empezar a hacer el mal. Por fortuna para un novato como yo, hacer el mal era mucho más sencillo que hacer que el bien, os lo aseguro. Estaba convencido de que una temporada haciendo el mal llamaría la atención del maligno, que gratamente sorprendido por un nuevo admirador, haría acto de presencia ante mí para felicitarme y posteriormente darme la felicidad eterna a cambio de mi alma. Por lo tanto, tracé un plan de acciones malignas lo suficientemente diabólicas como para que tuvieran éxito. No obstante, me mentalicé en hacer todo el mal que pudiera y con la mayor calidad posible. Al día siguiente me levanté a las 8, como cualquier día, apagué el despertador de un manotazo catapultándolo hacia la pared sin preocuparme demasiado quién me levantaría al día siguiente. Desayuné doble ración de cereales, necesitaba estar en forma para empezar a hacer el mal. Cuando terminé, los plásticos y la escasa basura que había generado a causa de un frugal desayuno no fueron al contenedor de reciclaje, sino que fueron a parar a la basura, toda mezclada. A la porra la ecología.
Posteriormente me lavé los dientes, echando el agua por la ventana. Después de enjuagarme la boca haciendo gárgaras directamente en un escupitajo teledirigido esperando a que le cayera a alguien en la cabeza, a ser posible a algún calvo, esos seres abyectos. Por desgracia para mi estrenada maldad, no escuché vituperio alguno por lo que pude deducir que no le había caído a nadie. Lástima. Como hacía bastante frío decidí aquella mañana coger el coche que tenía aparcado en el garaje de la comunidad para ir a trabajar. Tardó varias veces en arrancar, justo antes de maldecirlo por cuarta vez. Me percaté que junto a mi pobre coche de más de 30 años, estaba el flamante Mercedes de mi vecino. Un tipo que trabajaba en el ayuntamiento y del que se decía que cobraba comisiones por contrataciones ilegales de obras y otros asuntos turbios. Vaya, pensé, este podría darme clases particulares de cómo hacer el mal. Me fijé en el coche que se había comprado, una auténtica belleza roja de 250 caballos de potencia fruto de la corrupción y el trapicheo. Miré la llave de mi viejo Renault, vieja y desgastada, que insignificante y plebeya parecía frente a la que debía ser la llave de aquel Mercedes, cromada, brillante, poderosa. Sin embargo, decidí aquella mañana desgastar la llave de mi Renault un poco más. Apagué el motor del coche y me bajé a observar aquel otro cochazo propiedad de mi vecino. Como brillaba, como irradiaba luz propia, seguramente el día anterior lo habría lavado con agua y jabón junto a un buen encerado. Pensé en aportar mi granito de arena y decorarlo como se merecía. Por lo tanto comencé a trazar círculos a su alrededor para rayarlo de lado a lado y a escribir recordatorios hacia la madre del propietario, Dios la tenga en gloria, y que aunque quién sabe, santa, tuvo como hijo un bastardo mamón. Cuando finalicé la decoración, observé de nuevo el coche, con la pintura arruinada y con las ganas de observar la cara de su propietario. Me largué de allí con la sensación de que más que maldad, había hecho justicia divina. Aquella mañana decidí que estar dando vueltas para encontrar aparcamiento, se había terminado. La maravillosa plaza de minusválidos que nunca estaba ocupada, a escasos metros de mi establecimiento iba a dejar de estarlo. Un tipo con una fingida cojera salió de él y abrió la floristería de la calle El Bendito, número 3. Entré y colgué el abrigo del perchero. Déjenme decirles que la vida de un florista no es muy emocionante, a menos que te gusten mucho las flores. Una floristería es un negocio tranquilo, de esos que no producen infartos y cuyos riesgos laborales más peligrosos es pincharse con alguna rosa. Un negocio con el que no se gana mucho dinero de manera ordinaria, pero con unos cuantos días al año se pueden compensar el resto. Es poca la gente que compra flores, alguna más la que compra plantas y pequeñas macetas. Es triste, pues hay pocas cosas más bellas que una flor y una planta, sobre todo si es carnívora. De nada servían mis motivadores carteles hacia el Día de los Enamorados, el Día de los Difuntos o el Feliz Día del Árbol. No conseguía superar la clientela habitual y prácticamente mi negocio se sustentaba gracias a unos pocos acólitos, eso sí, pocos pero fieles. Observé los gladiolos, los duros periquitos o los desafortunados crisantemos a los cuales no les quedaba mucho para marchitarse por completo. Una inversión perdida y eso que todos los días la gente se muere. Desconozco si por la crisis económica o por la falta de tradición, pero cada vez es menos la gente que compra flores para honrar a los difuntos. Incluso los hay que compran flores de plástico en un bazar, hay que ser cutre joder, os aseguro que si a mí me enterrasen con flores de plástico, volvería en forma de fantasma horrendo para atormentar por la noche a todos los bastardos que me las regalaron, se iban a enterar de lo que son fenómenos paranormales. Aquella mañana entró en el establecimiento un chico bajo, regordete, amante de la comida basura y alérgico al ejercicio. Miraba por todas partes, sin embargo, en realidad estaba buscando flores, probablemente para regalárselas a alguien. Hola, buenos días, ¿deseas algo? Le dije. Sí, respondió él con una fina voz aguda, ¿tiene rosas? Preguntó sin advertir un hermoso ramillete que tenía delante de sus narices.
La pregunta no solo era una ofensa a mi honrada profesión, sino un insulto a mi inteligencia. Vaya, pensé, este chico no ha visto en su vida una rosa o bien me está vacilando. Pero su cara de pasmado me indicaba que no, evidentemente no sabía cómo era una rosa, no había visto una rosa nunca. ¿Pero cómo era posible? ¿Qué les enseñaban en clase? ¿De qué planeta había salido? Había decidido que delante de mí había un potencial comprador de todas aquellas flores que se me estaban marchitando y que por ende habían malherido mis bolsillos ante tan nefasta inversión. Evidentemente, como es obvio, tenía rosas, pero éstas se vendían mejor así que de ninguna manera aquel mamerto iba a llevárselas. Sí, por supuesto, ¿quieres verlas? Sí, por favor. Le llevé a la zona donde las tenía y se las señalé con el dedo. Aquí las tienes, son bonitas, ¿verdad? Lo cierto es que los crisantemos son unas flores bonitas, pero lo serían aún más si no estuvieran asociadas a los muertos. Por fortuna para mí, aquel joven tampoco sabía eso. Sí, son bonitas, se limitó a contestar sin mucha emoción. Era evidente que era un mandado en aquella expedición. Poco me importaba para quién era el destinatario de las flores, ya fuera su madrastra, su profesora de gimnasia, su novia o su cita en algún club de alterne. Por mi parte, había decidido que se iba a llevar aquellas flores que empezaban a pudrirse. Vaya, no huelen a nada, creía que las rosas eran rojas y que olían bien. Pues te equivocas, le dije con una sonrisa, hay rosas que no huelen y las hay que no son rojas, lo cual era verdad. Lo que ya no lo era tanto es que hubiera rosas de color púrpura como aquellos crisantemos. ¿Te las vas a llevar? ¿Cuántas quieres? Le dije ya sacando una bolsa para despacharlo. Pues no sé, contestó dubitativo, es que pensaba que las rosas eran otra cosa. Estas rosas son muy especiales, vienen de Japón, le dije. Te aseguro que le van a encantar a tu chica, añadí con complicidad mientras le guiñaba un ojo. Esto no son para mi novia, bueno en realidad. Y sonrió ruborizándose. Adiviné entonces que las rosas eran para lo que a él le gustaría que fuera su novia. Sentí un poco de lástima por aquel muchacho, pero más pena me daban mis bolsillos, y además, yo tenía que hacer el mal, así que le encasqueté los crisantemos de manera rastrera y sibilina. Oh, bueno, estoy seguro que le encantará, ya verás cómo te lo agradece. Pude sopesar la velocidad a que aquel chaval se iba a llevar una hostia que seguramente le dejaría con las gafas más retorcidas que la mente de una suegra. El muchacho al final accedió, convencido de un futuro éxito, llevándose los crisantemos con una ingenua sonrisa en la cara, mientras yo acariciaba su dinero con otra sonrisa menos ingenua. Hacer el mal no era difícil, es más, se me daba relativamente bien. He de decir que no me producía una satisfacción como para volverme adicto a ella, pero admito que sí me producía cierto bienestar, agradable se podría decir. Como cuando tienes frío y te colocas al lado del brasero igual que un gato. Sin embargo, muy lejos todavía de la felicidad que hacer el mal se supone debía producirme, tampoco quería precipitarme, ciertamente llevaba poco tiempo, por lo tanto debía ser paciente. Tarde o temprano mis maléficas acciones darían sus frutos. Otra mañana me miré en el espejo justo antes de ir a dar un paseo. Decidí cambiar mi aspecto pulcro y tradicional con el que pasaba inadvertido por otro más acorde a la maldad y la delincuencia. Me acerqué a la peluquería y me corté el pelo al estilo moicano, después me dirigí a la tienda Cuero y Púas, una tienda de música y ropa oscura para intentar parecerme más a Drácula. El local era regentado por un tipo alto y esquelético con el pelo hasta la cintura y vestido tal y como indicaba el nombre de su establecimiento, con púas y clavos. Había oído hablar que existía un estilo de música que alababa al maligno. Música satánica, pero no tenía ni idea de qué se trataba ni qué grupos la tocaban. No obstante, estaba seguro que me inspiraría significativamente para trazar mis designios malignos.
Así que entré con la intención de hacerme con 3 o 4 discos y un poco de ropa siniestra. Hola, buenos días. El tipo del establecimiento me miró como si acabara de entrar un marciano. Hola, ¿qué pasa?, se limitó a decir, y continuó sin mucho tacto. ¿Qué buscas, tío? Verás, necesito música para ponerme en contacto con el maligno. ¿Cómo se llama eso? El tipo enarcó las cejas en una mueca de incredulidad ante mi pregunta, que debió suponerle un escopetazo en la cara similar a mi reacción y al muchacho que no había visto nunca una rosa. Heavy metal, dijo con una aplastante evidencia. Sí, eso, lo que sea, necesito música satánica de esa. Entonces, tío, tengo lo que buscas. Recorrió la tienda buscando discos de aquí para allá y trajo 3 vinilos. Leí los nombres de los grupos. Ghost, Merciful Fate y un tal Ozzy Osbourne. ¿Esto es música satánica? Sí, bueno, es para iniciarse un poco en este rollo, pero si de verdad quieres emociones fuertes, te recomiendo este. Y sacó, como si se tratase de un truco de magia, un disco que lo presentaba a unos tipos pintados como un oso panda y con unas letras ininteligibles que solo pude leer poniendo el disco de lado. Emperor. Satanismo del bueno, de calidad, si es lo que buscas. Estupendo, me llevo también esa chaqueta y esas muñequeras de clavos, dije señalando detrás de él. Genial. Es posible que aquel tipo hiciera la caja de un mes solo conmigo, lo cierto es que me pareció un tipo simpaticísimo. Me dio un número de teléfono para ver a su banda en un concierto en directo y se despidió conmigo haciendo el mismo gesto que Spider-Man cuando lanza sus telarañas. Las siguientes semanas fueron muy divertidas para mí. Hacer el mal me gustaba y me divertía. Pero también me frustraba porque no eran más que accidentes felices demasiado breves que no me proporcionaban un estado de bienestar perpetuo, y tampoco es que la suerte se asomara mucho. Esa fiel compañera de la felicidad tan esquiva para mí. Solía meditar mis maquiavélicos planes en el parque, sentado en un banco, en el mismo banco donde observé a la gente por primera vez. Veía la vida pasar de todas aquellas personas tan malvadas y felices, yo, un tío de mediana edad con una cresta, gafas de aviador, con chaqueta de cuero y varios aros en las orejas mientras sostenía un helado de fresa. Empezaba a preguntarme qué pasaba, que ya había esperado mucho tiempo como para que mi maldad no empezara a traducirse en felicidad. Absorto en mis pensamientos, de manera inadvertida un perro estaba aprovechándose de mi helado con continuos lametones, sacándome de mi ensimismamiento. Exclamé. El perro no me hizo caso alguno y fueron grandes las tentaciones de darle una patada y mandarlo al espacio. Sin duda sería un gran logro para aumentar mi poco correspondida maldad. Aquel perro diminuto hacía oídos sordos a mis advertencias, entonces, airado, tiré el helado al suelo y cogí al perro con ambas manos, hasta situarlo frente a mí, cara a cara, dispuesto a catapultarlo bien lejos. Aquel perrillo me miró con unos ojos de incomprensión hacia lo que le esperaba y entonces por alguna razón que no sabría decir cuál, me contuve. Pensé yo, que aquel animal también era otro ser cómplice del mal pero sin culpa alguna ya que estaba guiado por sus bajos instintos a diferencia de mí, totalmente consciente de sus actos. Su mirada perdida y posteriores lamidos a mi mano, detuvieron un vil acto por mi parte, que más que malvado, era una crueldad sin sentido. Deposité al perrillo en el suelo y unos instantes después una chica joven con coletas se acercó corriendo. Coco, Coco, no molestes a ese señor, eres un perro malo. No sé si Coco era un perro malo, pero estaba claro que había conseguido salirse con la suya comiéndose mi helado y chupándome la mano. Lo siento señor, si quiere le pago un helado. Sonreí para mis adentros, en aquellos momentos no me apetecía aprovecharme de nadie y hacer el mal. Ciertamente aquel episodio me produjo una alegre tristeza. No es necesario, tienes un perro encantador. Cuídalo mucho. Y la joven se despidió dándome las gracias. Algo fallaba, ni actos malvados como rociar un cajero automático con pintura para inutilizarlo.
Irme sin pagar de los bares alegando que se moría mi abuela o disfrazarme de viejo para viajar gratis en los autobuses resultaban infructuosos y no veía al maligno por ninguna parte. Algo erróneo estaba haciendo. Y por más que me esforzaba, peores resultados obtenía. Mi paciencia se agotaba, pero antes de tirar la toalla, decidí darle al mal otra oportunidad. Así pues metí el turbo y me compré una tabla de cuija y un par de libros de magia negra para invocar al maligno y decirle 4 cosas en persona. Se iba a enterar ese cornudo de mierda. Probé primero con la cuija. La cuija podía usarse con una persona, pero era conveniente que varias participaran, para canalizar mejor las energías según dicen. No conocía a nadie dispuesto a ayudarme en mi empresa, al menos a nadie que no quisiera encerrarme en un manicomio. Entonces necesitaba a gente tan colgada como yo y me acordé del tipo de la tienda de discos. Benito, que así se llamaba, vino además con unos cuantos colegas, todos tan jacarandosos, pintorescos y dicharacheros como él. Había leído cosas al respecto de las prácticas de la cuija, y existía la duda de si en verdad era una herramienta para invocar al maligno o bien todo era fruto de la sugestión de los participantes. Desde la lógica, me costaba aceptar cómo un alfabeto podía ser más que suficiente para invocar al maligno, pensé pues. En los niños y en su inconsciencia y falta de discriminación en sus actos y lo malvados que podían llegar a ser, y me preguntaba yo. ¿Cuántas veces el maligno debería haber aparecido mientras aprendían el abecedario en clase y cuántas profesoras no debían haberse ido volando de los pelos en manos de lujuriosos demonios? Aún así, tomé mis precauciones, así que el vaso que utilicé debía ser de plástico, de ninguna manera estaba dispuesto a que se rompiera y algún trozo de cristal se me metiera en un ojo y la tabla redonda para no pincharme con los bordes. Nos sentamos todos en el suelo, a oscuras solo iluminados por velas negras cuyas llamas oscilaban tenuemente alrededor. No tardamos mucho en empezar a hacer las preguntas oportunas que suelen hacerse. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien más en la habitación? Para pasar en no mucho tiempo al meollo de la cuestión. ¿Satanás, estás ahí? Manifiéstate. Danos una señal. Solo obtuvimos el silencio como respuesta. Demonios, manifestaos, ordené yo, al menos si al maligno no le quedaban ganas de trabajar podría mandar a algunos de sus súbditos. Pero ahí no se manifestaba nadie. Susurraba a los demonios, pero nada. Mis colegas y yo empezamos a fumarnos un porro del tamaño de una persiana enrollada, para potenciar la experiencia y ver si así se canalizaban mejor las energías. Pero ni por esas. Oye, esto no funciona. Aquí no se mueve una mierda, decía Benito un tanto decepcionado. Y es entonces cuando el vaso empezó a moverse, de aquí para allá. Pero pronto aparecían las risas flojas y descubrimos que éramos nosotros mismos haciendo el subnormal, y si bien el maligno ni sus secuaces se nos aparecían, al menos nos descojonábamos un poco ante tanta tontería. Pedro, otro colega, sugirió poner el disco de Emperor a todo volumen. Las energías se canalizaron, vaya si se canalizaron, pero no para invocar al maligno, porque a los pocos instantes se encontraban todos los participantes y yo no mucho después, moviendo las greñas de arriba a abajo en violentas sacudidas, al son de los atronadores riffs de guitarra, poniendo cuernos y pasando olímpicamente de la cuija y todos los demonios que deberían haber hablado a través de ella, donde al final la tabla quedó tan pisoteada como los boletos de una tómbola. Al día siguiente, y con una resaca de 3 pares de cojones, me encontraba en el sillón, con la mano en la entrepierna, intentando pensar cuál sería mi siguiente movimiento. Era obvio que había que invocar a Satán directamente. Así pues cogí el libro de magia negra que me había comprado por AliExpress titulado El Libro de las Sombras, un grimorio para principiantes y lanzadores de hechizos avanzados. También pude conseguir los ingredientes para invocar al maligno en lo que se supone que era un conjuro. El más llamativo, un cuchillo con la cabeza de un demonio con el que tenía que rayar el parqué de mi casa para hacer un pentáculo. Llegó la noche y abrí el libro y vi uno de los conjuros en los que se suponía que invocabas a las fuerzas del mal. Me llevé un disgusto porque estaba en latín,
y yo no tenía ni idea de latín. Pero aún así, no me dejé amedrentar y comencé a pronunciar aquellas palabras mágicas para conjurar el hechizo. Esta vez, estaba solo, las cortinas negras, las velas, los espejos y demás cachivaches se suponía que tenían que crear el ambiente perfecto. Pero, ¿qué es lo que pasó nada más pronunciar todas aquellas palabras en latín? Sí, seguro que lo han adivinado. Nada. La nada más absoluta, y repasé el libro y sus conjuros innumerables veces para ver en qué fallaba, tal vez mi desastrosa pronunciación, tal vez el número de velas no era el correcto. No lo sé, pero empezaba a cansarme de todos aquellos juegos, así que decidí darle al maligno una última oportunidad. Si esta vez no funcionaba, no sé qué debía hacerlo. Tuve que esperar unos cuantos días, pues lo que tenía planeado no podía hacerse en uno cualquiera. El simpático hombre del tiempo que siempre hablaba del cambio climático, pronosticó lluvia y tormentas, ese debía ser el ambiente perfecto. Si aquella noche el maligno no se aparecía, podía dar por concluida mi búsqueda. Efectivamente faltaba media hora para medianoche y estalló una violenta tormenta. Había decidido subir a lo alto de un pequeño monte parejo a la ciudad. En verano. Era el lugar idóneo para poder engendrar un hijo no deseado en el asiento de atrás del coche robado de papá, aunque también se podían disfrutar de unas más que impresionantes vistas de la ciudad, pero una noche como aquella era más propicia para invocar a Satanás. Era obvio que no había nadie un lunes cualquiera a las 12 de la noche allí arriba, donde los relámpagos cruzaban sobre mi cabeza de manera espectacular, amenazando con caer en una enorme antena situada no muy lejos de allí. He de decir que esta vez, estaba realmente acojonado, no sé si por la posible presencia del maligno o porque allí mismo me partiera un rayo, dejándome carbonizado con mi paraguas esmirriado y destruido pegado en la mano. Allí mismo saqué el libro y volví a invocar al maligno, con un latín mejorado, pues había practicado mucho, pero nadie aparecía. Arrojé al infame libro de una patada por el precipicio que tenía delante, en un arranque de indignación y sencillamente grité todo lo alto que pude. Satanás, si estás ahí, si existes, aparece, maldita sea. Al instante un rayo cayó del cielo, tan cerca, que pude ver cómo todo mi cuerpo se llenaba de electricidad estática. Todos los pelos de mi cuerpo, tanto los que se ven como los que no, se me pusieron de punta. Un rayo había partido en dos un enorme árbol situado a mi lado, quedando este de una forma grotesca, dejando el tronco con incipientes llamas que la lluvia apagaría minutos más tarde. Me quedé paralizado, de puro miedo. No me atreví a acercarme a aquellas llamas, me fui de allí a toda prisa, aterrorizado por si otro posible rayo esta vez caía directamente en mí. Me metí en el coche y me largué a casa, valga la redundancia, como alma que lleva el diablo. Aquella noche no pude dormir y mi cabeza daba vueltas intentando interpretar aquel extraño suceso. Ya era mucha casualidad que el rayo cayera después de mi invocación, pareciese que alguien había acudido a mi llamada. Por otra parte, allí no se presentó nadie, como mucho el dios Zeus, al que nadie había invitado. A la mañana siguiente, di por terminada mi labor de conocer al maligno. Puedo decir que se lo puse muy fácil, jamás nadie lo intentó tanto como yo. ¿Sería mi alma de mala calidad? ¿Aburrida o poco interesante y por eso no la quería? ¿Ya tenía completo el cupo de almas y felicidad a cambio? ¿Estaba de vacaciones y el maligno no quería atender a nadie? Quién sabe, pero llegué a la conclusión de que el demonio, al igual que Dios, tampoco existía. Supuso una decepción más, pero también un alivio, al saber que ya no tendría que jugar más a ese estúpido juego. Quizá la maldad era un ente en sí mismo y era la que actuaba como mediador para conseguir la felicidad. No lo sé. Al día siguiente, me desperté cansado y ojeroso. Aquella mañana prometía ser un día normal, pero me equivocaba cuando me dispuse a conducir mi viejo Renault. Advertí cómo el Mercedes al que había rayado de arriba a abajo se encontraba como nuevo, como si nada hubiera pasado. Lamenté el cabreo de su propietario,
que aunque una rata, he de decir que a mí no me había hecho nada y no tenía derecho de haberle rayado su coche. Justo cuando abría la puerta del mío, apareció y se dirigió como una flecha hacia mí. Supuse que de alguna manera alguien me había visto y se lo había contado. Genial, a ver qué le decía yo ahora. Buenos días, vecino, dijo con estoicismo. Buenos días, le correspondí con una voz llena de cautela. Verás, alguien el otro día me rayó el coche, un cabrón, que hay muchos por el mundo. Por curiosidad, tú no sabrás quién ha sido, me parece raro que solo se cebara con el mío. Entonces señalé mi pobre viejo coche de más de 30 años. Pues no lo sé, en los garajes se cuela mucha gente, seguramente algún niñato desocupado al que sus padres no supieron darle una buena hostia a tiempo. A este coche, señalé de nuevo, a nadie le importa, pasa muy desapercibido. Lo siento, te habrá costado mucho repararlo. Pues no, que va, el seguro lo pagó todo, pude declararlo como siniestro total, y ahí hizo un gesto indicando la triquiñuela que se había inventado para engañar a la aseguradora. Cosa harto difícil que requiere de una gran maestría. Me han dado otro igual, incluso mejor y sin kilometraje alguno. Si me encuentro al tipo que me lo rayó le invitaría a cenar. En esos momentos pensaba que aquel sí que sabía hacer el mal, y cómo se había salido con la suya el muy ladino. Me pareció su acción digna de un profesional y no pude cuanto menos que tenerle una sana envidia. Bueno, pues me alegro, al final todo ha quedado en nada. Un saludo. Un saludo, que tengas un buen día. Este acababa de empezar y prometía estar lleno de sorpresas. Efectivamente, ya en la tienda, mientras regaba los gladiolos, a media mañana, entró en la tienda el chico que vino días atrás. El chico regordete con gafas y aspecto friki junto a una chica que parecía su homólogo en femenino. Parecía muy contento y vino directamente a mí, con la intención seguramente de ponerme la cara colorada por haberle timado días atrás. Buenos días, me dijo en una tímida sonrisa. Buenos días, le respondí, ¿deseas alguna cosa? Esta vez si quería rosas no tendría más remedio que vendérselas. Sí, verás, aquellas flores tan bonitas que me llevé, las rosas, pues, eran para una chica. Me confesó, y se puso colorado como un tomate mientras la chica que le acompañaba sonreía. Le encantaron, dame otra docena. No son rosas exactamente, le comenté en un deje de sinceridad, ¿te las vas a llevar? Es igual, me dijo, sí, me las voy a llevar. A ella le encantan. Resulta que la chica destinataria de las flores en cuestión era la joven que le acompañaba, una joven gótica que decoraba su ropa negra con cruces, algunas invertidas y otras no. Piercings múltiples en orejas y nariz y en definitiva, cualquier cosa siniestra como buena amante de todo aquello que tuviera que ver con la muerte y los entierros. Se las despaché y se fueron saludando mientras miraba cómo mi supuesta mala acción había quedado anulada por otra mejor. Resultaba chocante cómo muchas de mis malas acciones se habían visto contrarrestadas por otras buenas. Tal vez, yo no sabía hacer el mal, y todo se explicaba de esta sencilla manera. Benito, el de la tienda Cuero y Púas, resultó ser un gran amigo, más allá de su siniestra y satánica apariencia era un tipo excelente, amante de la historia y de las meriendas de su madre. Y preocupado de salvar a las hormigas que veía cuando caían al agua y aunque le chiflaba Satán y toda su parafernalia, en realidad, ni era satánico ni creía en Satán. Y me argumentaba que todo eso estaba en nuestra cabeza. Pero las explicaciones racionales del bueno de Benito y otras que me encontraba, no terminaban de satisfacerme, así que una tarde, no pude resistirme a la tentación de visitar a José el cura. Que aparte de un gran santo, era un hombre muy culto. Solo él podía darme las respuestas que yo buscaba. Fui a la iglesia a las 21 de la noche, una sonrisa había aflorado en su rostro cuando me vio en primera fila durante la misa previa. Yo, un tanto avergonzado igual que un perro con el rabo entre las piernas, mantenía la cabeza baja. Estaba seguro que sabía por qué estaba allí. Efectivamente,
después de dar la misa. Se acercó a mí y me acompañó a una sala anexa donde confesaba a la gente de sus pecados o sencillamente escuchaba a la gente angustiada que tenía algo que decir y no sabía a quién. Nunca estaré lo suficientemente agradecido a alguien que me presta lo más valioso de este mundo, su tiempo. ¿Cuánto tiempo sin verte?, me dijo un tanto emocionado. Seguro que tienes muchas cosas que contarme. Y vaya que sí. Don José el cura estaba acostumbrado a escuchar millones de pecados en forma de impiedades y cosas horribles, tantos, que era la envidia de muchos psicólogos y psiquiatras, y aunque yo estaba avergonzado por lo que iba a tener que oír de mis labios, no estaba muy seguro si con anterioridad había escuchado una historia como la mía. Estoy convencido que algún día escribirá un libro contando todas estas anécdotas. Sería un poco largo de contar toda la historia que le relaté a don José el cura, por lo tanto os contaré cómo reaccionó y las conclusiones que saqué al respecto. Cuando terminé de contar el por qué había dejado de ir a la iglesia hasta mi regreso, observaba el rostro del cura. Cómo cambiaba de la seriedad a la incredulidad hasta adquirir un tono inocente y divertido. Mi regreso, tal y como le dije, no significaba una verdadera conversión a mis antiguas creencias. Seguía pensando que Dios no existía y así se lo manifesté. Respecto al demonio, opinaba prácticamente lo mismo. Le dije que lo había intentado todo para ganarme su favor. Que hubiera vendido mi alma en cuanto se me hubiera presentado y que si no lo hice era porque no existía. Don José no pude evitar sentirse un tanto decepcionado conmigo, porque había perdido la fe, pero también consigo mismo. Entendía que como pastor tal vez hubiera fracasado conmigo y en cierta medida se sentía responsable cual pastor frente a su oveja descarriada. Me comentó que antes de haber dado este paso, debía haber hablado con él para meditar mi falta de fe y mi paso al lado oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué, don José? El demonio no me hizo caso. ¿Por qué me ignoró? Don José el cura agachó la cabeza y reflexionó, para después mirarme muy fijamente y esbozar una sonrisa. Hijo, me dijo con su cándida voz, el mal, al igual que el bien, tiene múltiples caminos en los que se manifiesta. Nosotros, en realidad, no somos más que herramientas para canalizar tanto el bien como el mal. De nosotros depende qué camino elegir. Sin embargo, me dijo esto esperando a que prestara atención a sus palabras. El mal no suele elegir a las almas bondadosas, y sobre todo, a la gente que no tiene fe. El demonio nunca se te apareció porque nunca creíste verdaderamente en él, y porque tu alma es bondadosa. Entonces me acordé de todas mis malas acciones y las putadas que había hecho a todo el que pudiera y le pregunté cómo era eso posible, a lo cual me respondió que todas aquellas malas acciones nunca fueron intencionadamente ni fueron un expreso deseo de mi corazón, aun gozando como gozaba de muchas de ellas, porque hacer el mal fue para mí, ante todo, una obligación. ¿Pero existe el mal? ¿Existe de verdad el demonio?, le pregunté. Por supuesto que sí, me respondió con firmeza, pero lo que tú entiendes por el demonio no es más que un retrato que le damos al mal, pero existe, al igual que Dios. Pero Dios no me recompensaba o no lo había hecho nunca, a lo cual don José me comentó que sí que lo había hecho, pero a diferencia de la gente que era aparentemente tan feliz y a la que envidiaba. Yo había sido incapaz de verlo, era incapaz de ver mis buenas acciones y la suerte que en realidad tenía. Tal y como me dijo, incluso mis malas acciones habían tenido una recompensa. Y me acordé del chico de la floristería o Benito el Heavy, con el que ahora compartía innumerables momentos sonoros y con el que aprendía a tocar la guitarra como una bestia. Poco más hablé con don José el cura. Sus palabras cándidas y de aliento fueron como un bálsamo mágico para aliviar el escozor que habían producido mis malas acciones. Me invitó de nuevo a ir a la iglesia, donde siempre sería bien recibido, y me invitó a la reflexión. Y eso hice. Me fui a casa pensando, no puedo decir que me había reconvertido en el creyente que fui, pero había dejado de ser un insulso ateo.
No tenía muy claro si existía Dios en forma de señor barbudo y sabio o el demonio en forma de tipo con cuernos y rabo. Todo se había vuelto más complejo, abstracto y nebuloso, pero lo que era evidente es que existía el bien y el mal, y nosotros, por desgracia, podemos elegir qué escoger. Ojalá todo el mundo fuera bueno y estuviera obligado a hacer el bien bajo pena de pasar una temporada de recreo en el infierno, las cosas serían infinitamente mejores y más fáciles. El bien y el mal, ¿cuánta gente se habría hecho las mismas preguntas que pasaban por mi cabeza como un bólido? ¿Es el mal la opción favorita de las nuevas conciencias? ¿Cuánta gente practica la bondad realmente en los tiempos que corren? No lo sé, pero me gustaría saberlo. El bien y el mal, el eterno debate, y yo sinceramente, prefería lo primero porque más allá de lo que implican esos conceptos, me hacía sentir bien.